Hechos capítulo 5, verso 1. Éxodo capítulo 5, verso 1. Dice la palabra: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿En dónde? Dígale al que está a su lado: la fiesta se celebra en el desierto. Y para poder entender eso que acabamos de expresar, yo tengo que definirle en esta mañana lo que es una fiesta y lo que es un desierto. Y vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 12. Nos vamos a dar cuenta que en la Biblia el desierto es un símbolo de sequedad, es un símbolo de prueba y es un símbolo de aflicción. Deuteronomio capítulo 8, verso número 2. Dice así: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? Dios pasó al pueblo de Israel 40 años en un desierto, cuyo propósito fue para probarte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías que guardar. Hello, dígale al que está a su lado: el desierto es para probarme, el desierto es para afligirme, el desierto revela lo oculto de mi corazón. El desierto es el lugar que usa Dios para revelar nuestra vida. Hace muchos años, cuando vivía en mi natal San Cristóbal, conocí a una joven muy preciosa, cristiana, evangélica, pentecostal, RT. Esta joven entró a la iglesia porque quería de Dios algo, quería de Dios un esposo. Parece que eso no ha cambiado todavía, porque hay muchas mujeres que se meten en la iglesia pidiéndole a Dios por un esposo. Pero esta muchacha pasó un año en la iglesia muy devota, predicaba, iba afuera, regaba tratado en los hospitales, era devota, pero de mañana ella se levantaba en la madrugada a decirle: Señor, dame mi marido. Pero pasó el segundo año, no llegó el marido, y pasó el tercero y tampoco llegó. Y la muchacha comenzó a separarse de Dios. Un día yo me la encontré y le dije: Nancy, ¿qué pasó que te alejaste de Dios? Ah, no, es que Dios no me dio lo que yo quería. ¿Qué tú querías? Ah, yo le estaba pidiendo una cosa, y después de mucha insistencia ella me dice: yo quería que Dios me diera a mi esposo y no me lo dio. ¿Cuántos saben que en los desiertos se revela cuál es nuestro real propósito? El desierto es un lugar de sequedad, es un lugar de escasez. Fíjense que en el desierto no se da nada. ¿Y cuántos saben que hay momentos de nuestra vida donde no se nos da nada? Donde usted piensa en un negocio, pero el negocio no se da. Donde usted piensa en rehacer su vida, pero el rehacer se vuelve para atrás. Donde usted hace miles de cosas y todo lo que usted hace se convierte en nada. En el desierto no hay. Lo único que se da en el desierto es cactus. Y una característica del cactus es que tú tienes que pincharte para poder lograr llegar al agua. Nadie que quiera beber agua de un cactus no deja de sufrir una herida. Porque por más que tú te cuides, cuando tú estás entrando al cactus, siempre te va a herir una espina. ¿Cuántos saben que en los desiertos recibimos heridas? En los desiertos hay situaciones de sequedad que nos hieren.
Porque en los desiertos tú te quedas solo. En los desiertos Dios te separa de todo el mundo. Porque en los desiertos tú requieres solamente mirar a Dios. Bendito el nombre del Señor. El desierto es el lugar donde Dios nos prueba. El desierto es el lugar donde Dios define lo que somos y lo que tenemos dentro. La palabra prueba es la palabra que se utiliza en el hebreo para significar la obra de un alfarero o de un orfebre, perdón. Aquel hombre que trabaja con la plata, con los metales y que requiere probarlos para ver su calidad. Y una de las pruebas que hace el orfebre cuando está trabajando ciertos metales es que el metal solamente está preparado cuando su rostro es reflejado en la cuchara que está en el horno calentando aquel líquido metálico para que se convierta en líquido para convertirlo en una gran joya. Pero hasta que aquel líquido metálico no es un espejo transparente, todavía no sirve para hacer una gran joya. Y por eso el orfebre lo chequea y lo observa hasta que esté en el punto específico donde su rostro se pueda ver. Y eso se llama probar. ¿Cuántos saben que Dios a nosotros nos va a probar para que hasta el momento en que nosotros reflejemos su rostro? Hasta que usted no refleje el rostro de Dios, usted va a estar de examen en examen. Y Dios nos va a probar para lograr eso en nosotros, para lograr que nuestras vidas reflejen a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a probar en 3 áreas. Él nos va a probar en el área espiritual. Éxodo capítulo 15, versos 22 y 25. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron ¿para dónde? Dígale al que está a su lado, el desierto es el tiempo de prueba. Al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar. El agua en la Biblia es símbolo de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 verso 21, él dice, purificado por medio de la palabra, de la obediencia a la palabra. Es por medio de esa obediencia a la palabra de Dios que nosotros logramos ser purificados. Y la purificación en el contexto del Nuevo Testamento tiene que ver con el Antiguo Testamento. Para que una persona fuera purificada por cualquier cosa que fuera inmunda delante de Dios, esa persona tenía que lavarse con agua y lavar su ropa con agua, porque el agua era símbolo de la purificación espiritual. Y en el Nuevo Testamento esa purificación espiritual solamente se logra a través de la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que nosotros vamos a tener una prueba en nuestra vida? Y es que vamos a tener sed. Y la sed produce una necesidad. Decía uno de los grandes neuropsiquiatras del mundo, llamado Viktor Frankl, escritor de uno de los libros más leídos por el mundo porque consiste en el problema más básico de la sociedad y se llama el sentido de la vida. Este hombre escribió un libro para diagnosticar el por qué los seres humanos tienen un vacío existencial. En la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl hizo un estudio con los soldados norteamericanos y él escribió este libro, El sentido de la vida. Y una de las conclusiones en una de las páginas de este libro, si no me equivoco, la página 203 del libro,
dice lo siguiente: el vacío existencial en el hombre acrecienta cada día cuando el hombre pierde su sentido animal y cuando el hombre quita los límites de su vida. ¿Cuándo el hombre perdió su instinto animal? En el Edén. Recuerden que el hombre andaba en el Edén desnudo. Pero cuando pecó, el hombre sintió su vergüenza y vio su desnudez. Y entonces dice que cogió hojas de higuera y se tapó. Pero vino el Señor, el gran Señor nuestro, y mató un cabrito y derramó su sangre y le puso a Adán y Eva la piel del cabrito, diciéndole que la vergüenza del pecado solamente será quitada cuando el cordero inmolado sea crucificado en la cruz del Calvario. Fue en ese momento que el hombre perdió su instinto animal. Pero cuando el hombre pierde los límites, hoy hay un término muy usado en el posmodernismo y es open mind, mentalidad abierta. Pero es en ese posmodernismo que también se usa el término de el relativismo humano. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer lo que te da la gana si no le haces daño a nadie. Y que las cosas son según el cristal que tú la veas. Yo puedo tener 5 mujeres y no le hago ningún daño a ninguna de ellas. Y es por eso que estamos viendo una sociedad donde el pecado se está haciendo algo común. Donde estamos viendo el pecado como lo bueno y lo bueno como lo malo. Hoy los que se oponen al aborto son unos religiosos, pero los que promueven el aborto son los científicos y los moralistas de esta sociedad, los que están luchando por la libertad. Pero dice Víctor Frank que es esa libertad lo que hace que el hombre se sienta más vacío cada día. Pero hace miles de años Dios le resolvió ese problema al mundo, pero el mundo no le hace caso. Y hace 2000 años que un hombre llamado Salomón decidió llenar el vacío existencial con todo lo que el hombre podía pensar. Él dijo: me voy a reír, y comenzó a reírse. Pero al final de toda la risa, él dedujo y dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Luego dijo: voy a tener riqueza, y hizo una gran almacén y comenzó a llenarlo de dinero. Y cuando lo llenó de dinero, volvió y repitió la misma frase: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y dijo: no, ya tengo riquezas, ya me puedo gozar, ya puedo arreglarme, ahora voy a tener todas las mujeres que pueda tener. Y tuvo, dice, 1000 concubinas y 600 mujeres. Yo no sé dónde tenía gusto ese hombre para atender todas esas mujeres. Salomón tuvo todas las mujeres que podía tener un ser humano. Pero dice la palabra de Dios que al terminar de darse todo el gustazo que él quiso, él dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y terminó diciendo estas palabras: oye, joven, gózate en los días de tu juventud antes que vengan los días malos en los cuales no tenga contentamiento. Pero sabe una cosa, que sobre todo lo que tú hagas, te juzgará Jehová. No importa lo que haga el hombre, lo único que llena la vida de un ser humano es el Señor. Sin embargo, Dios nos va a probar con ese vacío, con esa sed espiritual que todo ser humano tiene. Pero ¿sabes qué hacemos los hombres? Que hacemos como Salomón.
Dios nos dejó el ejemplo de Salomón para que nos diéramos cuenta, pero nosotros terminamos llenando ese vacío con las cosas de este mundo. Nos esforzamos por hacer riqueza cuando los ricos andan de psiquiatra porque la riqueza no les resuelve el problema. Nos llenamos de mujeres cuando los que tienen muchas mujeres han terminado siendo virados. Nos llenamos de poder y nos metemos en la política. Y la mayoría de los políticos tienen destruidas sus familias. Hacemos muchas cosas luchando por llenar ese vacío. Pero ¿cuántos saben que ese vacío solamente lo llena Dios? La segunda área en que Dios nos va a probar en el desierto está en el libro de Éxodo también, capítulo 16, versos 3 y 4. Éxodo 16, versos 3 y 4. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿En dónde? En el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta. La segunda cosa en que Dios nos va a probar es en nuestras necesidades físicas. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en dificultad y pecado por una necesidad física? ¿Cuántas mujeres se han ido a los brazos de un hombre por una necesidad física? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo malo en nuestro trabajo por una necesidad física? ¿Cuántos sabemos que vamos a pasar situaciones en que nuestra economía se va a poner aprieto para Dios probar nuestra fidelidad? Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo: ¿por qué os afanáis por las cosas de este mundo? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? ¿Cómo se llama eso? Cosas físicas. Pero ¿cuántos saben que esas cosas físicas nos quitan la paz? ¿Cuántos sabemos que muchas de las cosas negativas que hacemos, le hacemos por lograr esas cosas físicas? ¿Cuántos saben que el traficante de droga se mete al tráfico de droga por la cosa física? ¿Cuántos saben que la mujer trabajadora sexual se mete en esa vida por las cosas físicas? ¿Cuántos saben que el político roba por las cosas físicas? Pero ¿cuántos sabemos que ninguna de esas cosas físicas pueden lograr el resultado que uno estaba esperando cuando la tiene? Hace unos días me llamó una mujer, prima de mi esposa, muy rica. Me llamó desde Dubái. Su esposo es un gran petrolero. Y ella me llamó solamente por una sola cosa. Giovanni, ¿y por qué estás mandando tan temprano la meditación hoy? Ese día yo me cogió escribí a las 4 de la mañana, pero allá eran las 3 de la tarde. La mandaste muy temprano. ¿Qué hora es en Santo Domingo? Esa meditación hablaba de tener paz en medio de la tormenta. Y resulta que ella me hablaba y me decía lo siguiente: ¿cómo puedo conseguir esa paz? Una mujer que su marido tiene aviones, que ella tiene Mercedes-Benz, su hijo tiene Ferraris, tienen casa en Casa de Campo, en La Romana, tienen casa en Punta Cana y en el otro, y casa por donde quiera, casa en Dubái, casa en Jordania, casa en Miami. Y ella me llama para decir que cómo ella puede tener paz. Dígale al que está a su lado: lo físico no llena el corazón. Pero Dios nos va a probar para que por encima de lo físico lo pongamos a Él. La tercera cosa en la que Dios nos va a probar en el desierto
es con los deseos de la carne. Números capítulo 11, verso número 4 al verso 15. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer? ¿Quién nos diera a comer? ¿Cuántos saben que en la Biblia la carne tiene que ver con el pecado? En Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: y los deseos de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. ¿Cuántos saben que los deseos de la carne va a ser una de las áreas en que nosotros también vamos a ser probados? En una ocasión salía yo de un ayuno con un hermano muy querido. 3 días de ayuno. Y resulta que cuando salimos del ayuno, a él, exactamente saliendo del ayuno, lo llama una guitarra andante. ¿Sabe lo que yo le estoy diciendo, no? Y con su voz seductora le dice: mi amor, estoy dispuesta a lo que tú quieras. Él lo pone en speaker y yo estoy oyendo. Y yo le digo: reprende eso, Satanás. ¿Cuántos saben que vamos a ser probados en la carne? Y que la carne no es solo sexo, la carne también es orgullo. La carne también es avaricia. ¿Cuántos saben que muchas veces van a poner en riesgo en medio del desierto nuestro orgullo? Alguien nos va a humillar. ¿Y cuántos saben que aunque nos humillen, el Señor nos va a exaltar? Vamos a ser tratados en lo espiritual en el desierto. Vamos a ser tratados en lo físico y vamos a ser tratados en nuestra carne. Y todo eso produce dolor. Y todo eso produce tristeza. Y todo eso produce llanto. Y todo eso produce aflicción. Y todo eso produce angustia. Pero ¿cuántos saben que en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio del dolor, nosotros tenemos que hacerle fiesta a nuestro Dios? ¿Qué significa hacer fiesta? La palabra fiesta en el hebreo es una palabra que significa celebración. Pero en el contexto del verso que estamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que la palabra fiesta tiene 3 significados. El primero lo vamos a encontrar en el capítulo 5, verso 1 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 5, verso número 1. Dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarle. ¿Y hasta dónde? Hello. Aquí la palabra fiesta tiene que ver con fiesta, con celebración, con hacer algo grande, con hacer algo que alegre el corazón de Dios. La palabra fiesta implica también alegría. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, el verso número 6, perdón, estaba en Pedro. Santiago capítulo 1, verso número 2 dice, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por qué cuando os halléis. Pero vamos a cambiar la palabra prueba por la palabra ¿qué? Desierto. Ustedes sí son inteligentes. Vamos a cambiar la palabra prueba por la palabra desierto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en vuestros. Entonces lo que está diciendo el escritor aquí es que en medio del desierto nosotros tenemos que estar. Hello. El segundo significado que tiene la palabra fiesta
Se encuentra en el verso 8 del mismo capítulo 5 de Éxodo. Éxodo capítulo 5, verso número 8. Dice así: y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Cuando Moisés le plantea al faraón que quería salir al desierto a hacer fiesta, el faraón, en vez de permitirle salir al desierto, lo que le hace es que le pone más trabajo a los judíos. Pero él dice: porque ellos están ociosos, porque quieren ir a ofrecer sacrificios. La palabra sacrificios a Dios es la palabra adoración. En Romanos capítulo 12, verso número 1 y verso número 2. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usted está adorando, la palabra culto racional es la palabra adoración espiritual en el idioma original. Cuando usted está sacrificando su vida por amor a Jesucristo, usted le está adorando. Por eso la adoración tiene que ver con sacrificio. Cuando el rey, el faraón, estaba diciendo: ellos quieren ir a ofrecer sacrificio, no va a haber una fiesta si no hay adoración. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando se encuentra en la cárcel después de un gran azote, después que lo habían golpeado, después que lo habían azoteado, después que lo habían metido en el último calabozo, el apóstol Pablo, cuando dice la palabra en el capítulo 16 de Hechos, cuando él está ahí, él dice: a la medianoche comenzó a alabar a Dios. Él comenzó a hacer sacrificios de alabanza. Él comenzó a decir: no me importa lo que estoy pasando, no importa lo que yo esté viviendo, en medio de mi desierto yo voy a adorar a mi Dios, porque yo no amo a mi Dios por lo que Él me da, yo lo amo por lo que Él es. Y el tercer principio que implica la fiesta está en el capítulo 8 de Éxodo. Hechos capítulo 2, 8, verso número 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja a ir a mi pueblo para que me... La adoración tiene dos palabras específicas para referirse a ello en la Biblia. La primera palabra es una palabra griega que significa proskuneo, o que es proskuneo, que implica besar la mano de Dios, reverenciar a Dios, hacer sacrificio para Dios. La segunda palabra es letros, que es la palabra que implica servicio a Dios de adoración. Cuando yo le sirvo a Dios como ujier en la iglesia, yo lo estoy adorando. Cuando yo sirvo en mi trabajo con excelencia, yo estoy adorando a Dios. Cuando yo ejecuto la obra de Dios en mi vida, yo estoy adorando a Dios. Por eso, cuando Dios le pidió a Noé que le hiciera un arca, Dios le dijo a Noé: hazme un arca. Y Dios le dio un planteamiento de medidas del arca. Y Noé, agarró y hizo el arca. Y se metió ahí muchos animales. Y se metió con su familia. Pero cuando en el pabellón de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, dice: y Noé agradó a Dios porque él le obedeció. Cuando yo obedezco a Dios, yo estoy sirviéndole a Dios. Y eso es una adoración a nuestro Rey. Yo hago fiesta cuando me alegro en medio del desierto. Yo hago fiesta cuando doy adoración en el desierto. Y yo hago fiesta cuando obedezco y le sirvo a Dios en el desierto. Pero
viene la pregunta del $1,000,000 con la que termino este mensaje. ¿Y por qué tengo que hacer fiesta cuando lo único que quiero es llorar y estar en una cama? Y la respuesta es muy simple. Santiago capítulo 1. Y con esto voy a terminar. Santiago capítulo 1, verso número 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, Vamos a leer ahora Primera de Pedro capítulo 1. Verso número 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Quiero terminar con esta ilustración. Una ostra es el molusco del mar que produce una perla. La perla son las piezas más hermosas que mujer anhela. Toda mujer quisiera tener un collar de perlas. Pero como no lo pueden tener de perlas originales, se van a Villacón y lo compran de perlas falsas. Pero toda mujer anda en su cuello con mira, no hay, ¿cuál de las mujeres que están aquí no tienen en su agar de joyas un collar de perlas? Levánteme la mano la que no lo tiene. Hay 7 de 200 a 300 mujeres. Lo que implica que lo que estoy diciendo es verdad. A las mujeres les gustan las perlas. Esa joya preciosa que las mujeres le exhiben es resultado de un desierto. ¿Cómo se produce una ostra? Cuando una ostra abre el caparazón para tomar aire, un granito de arena se incrusta en el estómago de esa ostra. Ese granito de arena comienza a producir una irritación en esa ostra. Y esa ostra, Dios le ha dado un mecanismo perfecto para que ella se cubra de esa irritación. Y ella produce una sustancia que se llama nazca. Ese nazca comienza a rodear ese granito de arena para que ese granito de arena no siga provocando la irritación en la ostra. A medida que ese granito va creciendo, se convierte en algo pesado que le molesta a la ostra. Y la ostra vuelve a abrir la boca y entonces un pescador de perlas toma una vez más la perla de la ostra y un granito de arena vuelve a entrar a la boca de la ostra. Una de las perlas más anheladas es el producto de una aflicción. Si nosotros queremos ser completos en Dios, si nosotros queremos que cuando la segunda venida de nuestro Salvador llegue, si nosotros anhelamos ser personas que puedan vivir una vida cristiana reflejando la gloria de Jesucristo, nosotros necesitamos desiertos. Y cuando tú entiendes eso, entonces cuando tú sabes que un desierto es la manera de Dios de
llevarte a una gloria mayor, entonces el desierto no se convierte en una herida para tu vida, sino en una alegría que requiere una celebración. Y por eso en el desierto tú vas a adorar. Por eso en el desierto tú le vas a servir a Dios. Por eso en el desierto tú te vas a gozar. Porque sabe que el desierto es necesario para que tu vida sea mejor. Póngase de pie, si le es posible.